rápidamente empezamos con la secuencia del seminario. Quiero presentarles a Pilar Sevilla. Ella es ingeniera técnica forestal y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Huelva. Ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en Ibersilva, sociedad anónima, como responsable de sistemas integrados de gestión para posteriormente llevar labores de coordinación en el Departamento de Consultoría y Sistemas de Gestión Forestal Sostenible de dicha organización. Actualmente es propietaria de la marca Ecotonia Consultores y administradora de la sociedad. Dirige, coordina y realiza, entre otros, proyectos relacionados con el sector forestal, entre ellos la implantación y el seguimiento de cadenas de custodia en el sector forestal, industria maderera, sector del corcho, de arte gráfica, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que una profesional que hoy nos va a hablar, nos va a introducir en los aspectos legales de la responsabilidad ambiental. Yo le agradezco que esta noche quiera estar aquí con nosotros, así que muchas gracias, Pilar, y cuando quiera. Hola, buenas tardes. A ver, se me da muy mal el tema del micrófono, tampoco somos muchos, así que voy a intentar que el ratito que vaya a pasar, por lo menos conmigo, sea agradable desde un punto de vista técnico, pero a nivel de calle, ¿vale? No voy a hablar de temas legales con disposiciones legales, artículos y demás, ¿vale? Pues voy a intentar aterrizar un poco en lo que es la responsabilidad ambiental, ¿vale? A qué tipo de empresa les afecta, pero de una manera muy superficial, para que después pues, mis compañeras de SGS aterricen un poco más en temas técnicos. A fin de cuentas, esto es cultura general, ¿vale? Hay una ley. Sí. Hay una ley que es la Ley de Responsabilidad Medioambiental, ¿vale? Hay una ley, como comentaba, que establece un marco, ¿vale?, para la prevención y reparación de daños ambientales, ¿vale? Afecta a una serie de sectores, pero sobre todo está inspirado en un principio medioambiental, que es que, lo pongo aquí en rojo, quien contamina paga y además repara. En este caso, pues existe una obligación de prevenir y de evitar daños medioambientales para todos los sectores empresariales que en principio tienen un aspecto potencial de contaminar al medio en el que operan, ¿vale? Entonces, a partir de ahí existe esa obligación de restituir el daño, ¿vale? Y esta ley abarca dentro de sus artículos, al final de todo en la ley, abarca una serie de actividades dentro de un anexo específico, que es el anexo 3, ¿vale? Tienen la obligación de constituir garantías financieras, ¿vale?, para hacer frente a los posibles daños. Con esto nos podemos evitar, o nos deberíamos de haber evitado, pues que el Estado, por ejemplo, sufrague los gastos de, por ejemplo, de desastres como ocurrió en Alcollar o como el Prestige y demás, ¿vale? Evidentemente se aprende de errores. La legislación va avanzando conforme va avanzando nuestro sistema jurídico, ¿vale? Y también por delito ecológico, por daños, por accidentes, ¿vale? Esto pasa en medio ambiente y pasa muchísimo también en prevención de riesgos laborales. ¿Qué es un riesgo ambiental? Pues nada, el riesgo ambiental está asociado, por supuesto, a un hecho contaminador de carácter potencial. Pues, por ejemplo, cuando tenemos un almacenamiento de producto químico en una gasolinera y este es un depósito subterráneo y tenemos ese sector ahí, ese factor, pues evidentemente tenemos todos que pensar que esa gasolinera puede tener un accidente. ¿Y qué ocurre cuando tiene un accidente en cuanto a responsabilidades civiles? Pues las tiene cubiertas. ¿Qué es lo que ocurre cuando una gasolinera pues explota, ¿vale?, y tiene una serie de daños pues a nivel de suelo, de atmósfera, de las personas que viven en torno a ella y demás? Pues hay otro tipo de legislación que ampara todo esto, ¿vale? Pero en este caso solo cubre los daños ambientales, ¿vale? Como os he comentado, ¿vale? Sí que es cierto que se aprende de la experiencia que vamos teniendo, y más en un estado de derecho como el que vivimos, ¿vale? Existen accidentes industriales, existe un incremento de la presión social
Nadie quiere vivir al lado de una petroquímica, nadie quiere vivir al lado de una central nuclear, ¿vale? Y existe, por supuesto, por todo esto, un incremento de presión legislativa, ¿vale? Os he puesto aquí pues un poco pues experiencias que nos dan este tipo de herramientas que, por supuesto, en nuestro caso tienen que ser a través de disposiciones legales. Podemos legislar y a través de este tipo de legislación pues podemos llegar a defendernos ante situaciones futuras. Evidentemente ya lo que ha pasado, cada uno tiene un poco su camino. Existen, pues, por ejemplo, aquí pues podemos conocer muy bien el desastre de Aznalcóllar, ¿vale? Esto devastó completamente pues una zona natural con agua ácida y con lodo peligroso. Existe también pues otro desastre muy conocido, el de Prestige en Galicia, de 2002. Y esta legislación, que no lo he dicho, es una legislación que empieza a surgir a partir de 2007, aunque tiene sus antecedentes antes. Como podéis ver aquí, se ve muy chiquitito, pero bueno, hay una directiva europea, ¿vale? Nosotros, al pertenecer a la Unión Europea, tenemos que transponer toda esta legislación de la Unión Europea a nuestro país. Tenemos una serie de años en función de cada requisito y demás para hacerlo. Y en este caso, pues el primer planteamiento que se hace en la Unión Europea es en 2004, ¿vale? Existe, bueno, evidentemente que lo hablaremos después y demás. También hay un artículo en la Constitución española que ampara el derecho que tenemos todos a vivir en un ambiente saludable, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí tenemos también la ley esta, que es de la que estamos hablando, que es la ley 26 de 2007, ¿vale? Que habla de responsabilidad medioambiental, y aquí abarca y mete en un paquete muy grande a una serie de sectores que son potencialmente pues susceptibles de contaminar si ocurre algún tipo de accidente, ¿vale? Después, bueno, en 2008 surgieron otras iniciativas, 2010, 2011 también, 2012, y ya por último tenemos la que ha surgido en 2014, que fue aproximadamente en julio, ¿vale? Que lo que hace es modificar esta ley de responsabilidad medioambiental primera, ¿vale? ¿Por qué? Porque era un poco etérea, no lo dejaba todo bastante claro. A partir de ahí, pues, en principio, pues, se intenta eso, que por lo menos sectores clave que afectan a este anexo 3 del que hablo de la legislación esta, pues por lo menos se saquen su seguro de responsabilidad medioambiental, que los hay. ¿Para qué? Para que puedan sufragar los gastos en caso de que tengan un accidente y no digan, no, es que soy insolvente. Bueno, estos son datos estadísticos no actualizados al 100%, pero bueno, lo pongo para que más o menos hagáis una idea de qué estamos hablando, ¿no? Aproximadamente de estas 550.000 empresas que existen en Andalucía, ¿vale? El 34% están incluidas en el anexo 3, ¿vale? El 90% no tienen registro ambiental y el 10% de estas incluidas tienen algún tipo de control ambiental. Esto quiere decir pues que no están a lo mejor afectadas por responsabilidad medioambiental aparentemente, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, pues tienen una autorización de residuos, tienen una autorización de vertido, tienen una autorización por emisiones, que esto, bueno, pues y pongo aquí Junta de Andalucía, pero a lo mejor están afectadas también por otro tipo de disposición a nivel nacional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, para que os hagáis un poco una idea, de este 10% incluido en algún registro de control ambiental, es decir, están captados por la Consejería de Medio Ambiente para cualquier tipo de control, existen varios sectores, esto se ve muy mal, pero aquí pone sector primario, que pueden en principio ser susceptibles de estar amparados por esta legislación, ¿vale? Pues por ejemplo, el 50% en explotaciones ganaderas, agrícolas intensivas y explotaciones mineras. ¿Por qué? Porque son susceptibles de una serie de aspectos que veremos a continuación. Tenemos el sector secundario, con este sí que es el importante, ¿vale? Con el 20% de toda la industria pesada, que afectada por accidentes graves, por IPCC, ¿vale? Y por actividades industriales con vertidos y residuos. Y a partir de aquí también, pues también tenemos un sector terciario, ¿vale? ¿Por qué? Porque también van a producir con su actividad vertidos y residuos. Estamos hablando siempre a gran escala, ¿de acuerdo? Actividades que pueden estar afectadas por este tema, como he comentado, sector primario. ¿Y por qué, por ejemplo? Pues porque son explotaciones agrícolas y ganaderas, se me va el tema del forestal. Vertidos, balsas, fitosanitarios, biocidas, son grandes cantidades que van progresivamente actuando año tras año sobre un mismo terreno, pues contaminando el medio.
¿de acuerdo? Entonces esto llega a un momento en que si existe algún tipo de contaminación por una balsa muy grande o lo que sea y existe algún tipo de filtración, puede llegar a un acuífero, existen riesgos ambientales, ¿vale? De que eso ocurra. De hecho en Andalcoya fue lo que pasó, ¿no? Explotaciones mineras, vertidos, balsas, transportes, ¿vale? Que fue lo que pasó en Andalcoya. Para describir un poquito mejor la parte del sector secundario, que es el pilar base y a través del cual esta legislación se ampara, ¿vale? El 20% de toda la industria afectada por este sector, como es pues petroquímica, refinería, todo lo que sea afectada por control de contaminación atmosférica, gestión de residuos, también tienen sus balsas para sus procesos intermedios, ¿de acuerdo? Industria de procesado de comida y bebida, estamos hablando de grandes industrias, estamos hablando de una Coca-Cola, de industrias a gran escala, ¿de acuerdo? Y después, pues actividades que pueden estar también afectadas en el sector terciario, estamos hablando de, por ejemplo, lo que comentaba antes, la gasolinera. ¿Por qué? Porque pueden tener un problema en cuanto a sus depósitos subterráneos de cualquier tipo de fuga, ¿vale? Y todo esto no pasa nunca, pero cuando pasa, pues hace bastante daño y lo hace al lado de nuestra casa. O sea que a todos realmente nos interesa esto. Y a nivel de complejos turísticos en el medio rural también. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios rurales no tienen un sistema de saneamiento, de depuración de agua, bueno, pues como puede tener una gran ciudad. Entonces, pues cuando tienen algún tipo de problema, la capacidad de reacción que tienen ante este tipo de hechos es menor y tienen que estar preparados. Y si no lo están preparados, pues por lo menos deberían de poner remedio a este tipo de situaciones con un seguro de responsabilidad medioambiental, además del civil. Ya para terminar, porque tampoco me quiero extender bastante más, pongo aquí una foto del Prestige, ¿vale? Y deciros que bueno, que lo que comentaba al principio, que es importante que sepamos que, a ver, nadie evidentemente va a concretar, en ningún país va a concretar disposiciones legales si no existe algún tipo de error o algún tipo de delito ecológico o algún tipo de desastre natural del que podamos aprender para poder legislar, ¿vale? Y que el mecanismo que tiene un Estado de Derecho es precisamente pues legislar y aplicar esta legislación. Por eso es importante, bueno, pues todo lo que sean presiones sociales de vecinos, de asociaciones ambientales, que evidentemente a todos nos preocupa que tenemos al lado de casa, ¿vale? Para que aunque lo debatiremos en la mesa y demás, pero para que lo vayamos pensando, ¿vale? Y en principio pues ya está, ¿vale? Voy a darle la palabra a Lourdes para que hable de la segunda pata de lo que es la responsabilidad ambiental. Muchas gracias.